El llamado hoy es a quitar el almud. A dejar de esconder lo que Dios encendió. A permitir que Cristo sea expresado, no solo en lo externo, sino desde lo más profundo. Que su vida fluya. Que su carácter se manifieste. Que su gloria se revele. Y esto no se logra con estrategias, sino con comunión. No con esfuerzo humano, sino con quebrantamiento. No con disciplina, sino con entrega. Solo así la lámpara cumplirá su propósito. Solo así el mundo verá a Cristo. Solo así la iglesia será edificada. Solo así el reino avanzará. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. El clamor del Espíritu en este tiempo no es por más doctrina, ni por más reuniones, ni siquiera por más fervor emocional. Es por una expresión clara, sin filtros, sin tapujos, sin almudes, del Cristo que ya ha sido depositado en nosotros. Porque el problema no es si tenemos la luz, el problema es si la estamos escondiendo. Waxman ni enseñaba que el mayor peligro para el testimonio cristiano no es la oposición externa, sino la represión interna. El mayor obstáculo para la edificación del cuerpo de Cristo no es la persecución del mundo, sino la pasividad del creyente. Cuando los hijos de Dios viven preocupados por sí mismos, por proteger su imagen, su estabilidad, su comodidad, entonces la lámpara se cubre. Y aunque todavía haya luz, ya no hay efecto. Es posible haber nacido de nuevo, haber sido llenos del Espíritu, haber recibido revelación, y sin embargo vivir años sin que esa realidad se manifieste a otros. Es posible memorizar versículos, predicar sermones, asistir a todas las actividades de la iglesia, y aún así vivir bajo un almud espiritual. ¿Cómo saber si lo estamos haciendo? Examinemos lo cotidiano. ¿Cómo respondemos en casa, cuando nadie nos aplaude? ¿Cómo reaccionamos ante la corrección, el rechazo, la incomodidad? ¿Qué clase de aroma dejamos al pasar? ¿Estamos brillando en medio de las tinieblas reales, o solo en los contextos controlados de la iglesia? Porque el verdadero testimonio no necesita plataformas, necesita rendición. Y donde hay rendición, siempre hay luz. Waxman ni enseñaba que Dios no nos pidió producir resultados, sino manifestar vida. No nos pidió alcanzar metas, sino ser canales. El problema es que muchos quieren que Cristo esté en ellos, pero sin cambiar su estructura interior. Quieren la luz, pero no quieren el quebrantamiento. Quieren la vida, pero no quieren la cruz. Y así, convierten la lámpara en un adorno. Pero Cristo no vino a adornar nuestra existencia. Vino a sustituirla. Él no quiere ser un huésped dentro de nosotros, quiere ser el Señor. Y ser Señor significa que todo lo demás debe ceder. Que nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras decisiones, todo debe estar sujeto a su gobierno. Solo así la lámpara podrá estar en el candelero. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La vida cristiana no es un mensaje que se comunica, es una carta que se lee. No es un argumento, es una demostración. Cuando alguien nos observa, lee a Cristo o lee a nuestro yo. ¿Ve luz o ve confusión? ¿Siente un aroma de vida o un peso religioso? Porque donde Cristo es expresado, hay libertad, hay gozo, hay transformación. Pero donde el alma gobierna, aun con lenguaje espiritual, hay cautiverio, hay exigencia, hay dureza. Waxman ni afirmaba que la luz verdadera no se impone, se irradia. Y solo puede irradiarse cuando el yo ha sido reducido, quebrado, sometido al Espíritu. Hay un dolor profundo en el corazón del Señor cuando su pueblo esconde la luz. No porque Él necesite que lo defendamos, sino porque su plan eterno depende de la expresión de su Hijo. El Padre no quiere simplemente hijos salvados, quiere un cuerpo que exprese a Cristo. Y si cada miembro de ese cuerpo vive para sí mismo, cubriendo su lámpara, el testimonio colectivo se debilita. Por eso, el llamado a quitar el almud no es solo individual, es también corporativo. Cada vez que un creyente decide rendirse, morir a sí mismo, dejar de esconder a Cristo, toda la iglesia es enriquecida. Porque la luz nunca actúa sola. Una lámpara no alumbra solo para sí. Está puesta en alto para que todos los que están en casa puedan ver. Y esa casa es la familia, la congregación,
el entorno laboral, la sociedad. Es allí donde debemos brillar. El Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 4 nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo no vino a darnos solamente conocimiento, vino a darnos vida. Y esa vida se convierte en luz cuando no se retiene, cuando no se encapsula, cuando no se privatiza. Hay muchos que tratan la vida espiritual como si fuera una experiencia personal que no debe ser compartida. Pero eso es exactamente lo contrario al propósito de Dios. La vida que no se manifiesta no cumple su función. Y el Espíritu Santo fue dado no solo para edificarte a ti, sino para manifestar a Cristo a través de ti. Esa es la obra del ministerio, no formar cristianos ocultos, sino lámparas vivas sobre el candelero del testimonio. No olvidemos que, en la visión de Zacarías capítulo 4, la lámpara no brillaba por esfuerzo humano. No había aceite producido por el hombre. El aceite fluía desde los olivos, y la lámpara alumbraba continuamente. Y el Señor dice en el versículo 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la clave, la lámpara solo puede alumbrar si fluye el espíritu. Y el espíritu solo fluye donde hay rendición. Donde hay espacio. Donde el alma ha cedido. Donde el yo ha sido tratado. Por eso, si tu lámpara está cubierta hoy, si sientes que la vida de Cristo en ti no está siendo expresada, no intentes forzarla. Ríndete. Pide al Señor que remueva el almud. Permite que la cruz trate con tu alma. Y el aceite comenzará a fluir. Y la luz volverá a brillar. Uno de los aspectos más sutiles del almud es que no siempre parece algo negativo. A veces, se disfraza de prudencia. Otras veces, de respeto humano. Incluso puede vestirse con el lenguaje de la humildad. Pero en todos los casos, el resultado es el mismo, la lámpara no brilla. Waxman ni enseñaba que el enemigo no necesita destruir la lámpara, le basta con cubrirla. Porque una lámpara cubierta no cumple su propósito, aunque siga encendida. Y muchos creyentes viven en este estado, tienen vida, pero no fruto. Tienen luz, pero no alumbran. Tienen comunión, pero no testimonio. Y esto no solo afecta a los que están alrededor, sino que les afecta a ellos mismos. Porque cuando la vida de Cristo no se expresa, se estanca. Y lo que no fluye, se pudre. Lo que no se comparte, se pierde. Lo que no alumbra, se apaga. Esto se ve claramente en la parábola de los talentos, relatada en el Evangelio según Mateo capítulo 25. Allí, el siervo que escondió su talento no lo perdió en un acto de rebelión abierta. No lo malgastó. No lo usó para sí mismo. Simplemente lo escondió. Y la respuesta del Señor fue severa, siervo malo y negligente, quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10, Mateo capítulo 25 versículos 26 y 28. El siervo no fue condenado por desobedecer activamente, sino por no manifestar lo que se le había confiado. Eso es exactamente lo que sucede cuando cubrimos la lámpara. Y muchos creyentes, sin saberlo, están actuando como ese siervo, no niegan a Cristo, pero tampoco lo expresan. No rechazan la luz, pero la mantienen debajo de un almud de excusas, temores, pasividad o conveniencia. Waxman ni advertía que el alma tiene una habilidad notable para justificar la no expresión de Cristo. Puede citar versículos. Puede construir argumentos. Puede señalar peligros. Pero al final, lo que está haciendo es protegiéndose del quebrantamiento. Porque dejar que Cristo se exprese significa dejar de controlar. Significa permitir que el Espíritu hable, aunque eso nos cueste una amistad, un ascenso laboral, una reputación. Significa estar dispuesto a ser visto como radical, como anticuado, como demasiado espiritual. Y eso, para muchos, es un precio que no quieren pagar. Por eso cubren la lámpara. No la niegan. No la apagan. Solo la esconden. Y así, el reino de Dios no se manifiesta. Hay una urgencia espiritual en este tiempo que no puede ser ignorada. El mundo está cubierto de tinieblas cada vez más densas. La maldad ya no se esconde. La mentira ya no se disfraza. La corrupción ya no se oculta. Y mientras eso sucede, muchos creyentes están cubriendo la luz que han recibido.
Waxman enseñaba que el Señor no va a exigirnos cuentas por lo que no sabíamos, sino por lo que no vivimos. Y si hemos recibido luz, debemos alumbrar. No por obligación, sino por naturaleza. Porque cuando la vida de Cristo está en nosotros y no fluye, nos convertimos en canales obstruidos. Y Dios no puede usar canales que no están rendidos. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 15, el apóstol Pablo exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La imagen es clara, el mundo es oscuro, pero los hijos de Dios deben resplandecer. No se nos pide que arreglemos el mundo, sino que lo alumbremos. No se nos exige que lo transformemos con nuestras fuerzas, sino que lo impactemos con nuestra vida. Pero si la lámpara está bajo el almud, entonces no hay contraste, no hay testimonio, no hay fruto. Y eso es lo que más le conviene al enemigo, una iglesia que no alumbra. Porque una iglesia sin luz es irrelevante. Muchas veces, el Señor permite pruebas, sacudidas, crisis personales o comunitarias, con el propósito de remover el almud. Porque en la comodidad, el alma se fortalece. En la rutina, el yo se instala. Pero cuando todo lo que sostenía nuestra vida externa se tambalea, entonces la lámpara tiene una oportunidad de brillar. Porque la cruz obra precisamente en la pérdida. Donde muere el control, nace la expresión. Donde muere la imagen, nace el testimonio. Donde muere la prudencia del alma, nace la sabiduría del espíritu. Waxman decía que Dios permite el quebrantamiento no para destruirnos, sino para liberar la vida de su Hijo que está contenida en nosotros. Por eso, cada vez que el alma pierde poder, la lámpara gana visibilidad. Y esa lámpara no es solo para momentos extraordinarios. No es solo para predicaciones, ni para misiones, ni para ministerios. Es para cada día. Para el trato con el cónyuge. Para la relación con los hijos. Para la actitud frente al dinero. Para la respuesta ante el conflicto. Para la manera de hablar, de vestir, de mirar, de servir. Cristo quiere ser expresado en cada detalle. No en base a un molde religioso, sino en base a su propia vida. Waxman enseñaba que Cristo no quiere actuar en nombre nuestro. Él quiere vivir su vida en nosotros. No se trata de imitarlo, sino de permitirle que se exprese. No se trata de representar a Cristo, sino de dejar que Él se manifieste. Por eso, no podemos aceptar vivir con la lámpara cubierta. No podemos resignarnos a una vida cristiana sin brillo. No podemos contentarnos con tener la verdad, si esa verdad no está siendo expresada. No basta con saber que tenemos la luz, debemos ponerla en el candelero. Y esto empieza con una decisión: Señor, quiero que brilles. No quiero que mi alma sea más fuerte que tu espíritu. No quiero que mis temores gobiernen más que tu voluntad. No quiero vivir para mí mismo. Quiero que tú vivas en mí. El Señor no solo desea que la lámpara esté encendida, sino que permanezca en el candelero. Hay una diferencia entre encender la lámpara y mantenerla allí. Muchos creyentes han tenido momentos de brillo, han tenido temporadas en las que Cristo fue expresado con claridad, pero con el tiempo volvieron a esconderse. El temor, el cansancio, la presión del entorno, las heridas no tratadas o simplemente la comodidad de la rutina los llevaron a tomar la lámpara y colocarla nuevamente bajo el almud. Waxman enseñaba que el alma tiene un poder de recuperación impresionante, si no es quebrantada continuamente, vuelve a gobernar. Y cuando el alma retoma el control, la lámpara pierde altura. Porque solo el espíritu puede sostener la luz en su posición correcta. No basta con haber brillado en el pasado, el Señor quiere lámparas que ardan continuamente. En el Antiguo Testamento, el Señor dio una instrucción clara respecto al candelero en el tabernáculo: la lámpara debía arder sin cesar. En el libro de Éxodo capítulo 27 versículo 20 dice: y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esta ordenanza no era simbólica solamente. Reflejaba el deseo de Dios de tener un testimonio continuo. Y hoy, nosotros somos ese candelero. Pero el aceite solo fluye cuando el olivo es machacado.
Es decir, solo hay luz constante cuando hay una vida constantemente rendida. Cuando hay una entrega diaria, no episódica. Cuando hay comunión permanente, no emocional. La vida de resurrección no es un evento, es una condición. Y esa vida quiere brillar. No le interesa permanecer oculta. No fue diseñada para eso. Por eso, cuando un creyente no permite que Cristo se exprese, comienza a experimentar un conflicto interno. Por fuera puede parecer estable, funcional, incluso respetado. Pero por dentro hay una tensión. Porque la vida no expresada se convierte en peso. El fuego retenido se vuelve dolor. Como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 20 versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Ese es el efecto de la vida que quiere fluir y no puede. Y muchos creyentes hoy viven así, con un fuego atrapado, con una luz sofocada, con una vida divina oprimida por el alma. Esto no solo trae consecuencias espirituales. También afecta lo emocional, lo mental, lo físico. Porque cuando el alma gobierna, la persona vive tensionada, cargada, confundida. Cuando el espíritu gobierna, hay reposo. Donde hay expresión de Cristo, hay libertad. Donde hay represión de Cristo, hay angustia. Y esto explica por qué muchos creyentes se sienten secos, desanimados, agotados, a pesar de que están haciendo todo bien. Asisten a las reuniones, leen la Biblia, oran, pero no hay expresión. No hay testimonio. Y por lo tanto, no hay plenitud. Porque fuimos creados, redimidos y llenos del Espíritu no para acumular luz, sino para manifestarla. Waxman decía que el crecimiento espiritual no es acopio, es circulación. No es cuanto recibimos, sino cuanto fluye. No es cuanto entendemos, sino cuanto vivimos. La luz no fue hecha para guardarse. Y quien la guarda, se vuelve oscuro por dentro. No porque la haya perdido, sino porque no la deja salir. Es como un pozo que recibe agua pero no tiene salida, termina contaminándose. Y muchos creyentes están espiritualmente contaminados no por el mundo, sino por sí mismos. Porque han acumulado vida, pero no han rendido su alma. Han recibido revelación, pero no han permitido que esa revelación tome forma práctica. Y así, la lámpara permanece encendida, pero bajo el almud. Es urgente comprender que el Señor nos ha hecho responsables de la posición de la lámpara. Él la encendió. Él puso su vida en nosotros. Pero nosotros debemos colocarla donde corresponde. Nosotros decidimos si permanece visible o cubierta. Y esa decisión se toma cada día, en lo secreto. En cómo respondemos al trato del Espíritu. En si obedecemos cuando nos incomoda. En si hablamos cuando quisiéramos callar. En si callamos cuando quisiéramos hablar. En si servimos cuando estamos cansados. En si nos humillamos cuando el alma exige defensa. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para subir la lámpara al candelero o para volverla a poner debajo del almud. Por eso, el trato con el alma no es un asunto secundario. Es el centro mismo del discipulado. Waxman enseñaba que el mayor enemigo de la expresión de Cristo no es el pecado escandaloso, sino el alma no crucificada. Porque el alma puede disfrazarse de espiritualidad. Puede cantar, predicar, profetizar, servir, y aún así, seguir tapando la lámpara. Solo la cruz puede discernir entre el alma y el espíritu. Como dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si no permitimos que la palabra nos atraviese, nos exponga, nos divida por dentro, entonces seguiremos viviendo vidas cristianas correctas, pero sin luz. Vidas aceptables, pero sin impacto. Vidas ordenadas, pero sin fruto. Y el fruto no es algo secundario. Es la prueba de que la vida ha sido expresada. Cristo no vino a enseñarnos cómo comportarnos, vino a reproducirse en nosotros. Y esa reproducción solo es posible cuando hay expresión continua. No se trata de hacer muchas cosas, sino de vivir a Cristo. Y vivir a Cristo no es hablar de Él, es permitirle vivir en mí. Waxman afirmaba que el mayor milagro del cristianismo no es sanar enfermos ni echar fuera demonios, sino que Cristo pueda ser visto en una persona.
que, al mirar cómo trata a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus enemigos, se vea al Hijo de Dios. Ese es el testimonio. Esa es la luz. Esa es la lámpara en el candelero. En la economía divina, todo lo que ha sido dado tiene un propósito. Nada en Dios es ornamental. Nada es decorativo. Si el Señor ha puesto su vida dentro de nosotros, es porque desea verla expresada en plenitud. Y cuando no permitimos que esa vida fluya, aunque no perdemos la salvación, si nos volvemos inútiles para el propósito eterno. Waxman ni enseñaba que el mayor pecado no es el que se comete visiblemente, sino el que impide que Dios alcance lo que busca, un vaso limpio y rendido por medio del cual Cristo pueda ser visto. Cuando el alma interfiere con ese propósito, no hay fruto eterno, por más correcta que sea nuestra conducta exterior. Porque la meta del Evangelio no es reformar al hombre, sino sustituirlo por Cristo. No es embellecer el yo, es anularlo para que el Hijo de Dios se manifieste en toda su gloria. La lámpara, entonces, no es solo una ilustración moral. Es una representación espiritual de lo que somos por causa de la vida de Cristo en nosotros. Y lo que determina si esa lámpara está o no en su lugar no es la intención, sino la rendición. Porque podemos tener la intención de brillar, pero si no permitimos que la cruz rompa el caparazón del alma, seguiremos escondiendo la luz.